Capítulo 3. Retroceder. Ministros de todos los departamentos, generales, policías de alto rango, nobles y otros invitados se reunieron en una habitación dentro del Palacio Real. Este salón fue especialmente diseñado para eventos como este. La gente se mezclaba y se divertía mientras bebía un poco de vino. Los nobles hablaron sobre nuevas formas de aumentar su poder, mientras que los ministros hablaron sobre nuevas estrategias para administrar sus respectivos departamentos. Estos eventos se llevaron a cabo de vez en cuando. Pero hoy fue un evento que se llevó a cabo porque se presentó un nuevo primer ministro. Naturalmente, todos los demás que tienen un alto rango deben estar presentes para tal ocasión. El emperador estaba enfermo y su leal primer ministro se había retirado. Había seleccionado a su sucesor antes de dejar la capital para establecerse con su familia. Sin embargo, el hombre que había elegido fue asesinado repentinamente antes de que pudiera asumir oficialmente el cargo de primer ministro. Dado que el emperador estaba enfermo, era importante que el primer ministro estuviera activo, por lo que se encontró otro rápidamente. Naturalmente, con el emperador enfermo, el primer príncipe tiene que ser el que dirija el imperio, pero las cosas no pintaban bien con los hijos del rey, ya que todos querían liderar. En esta situación, el emperador había emitido una orden que prohibía a cualquiera de sus hijos liderar el reino hasta que pudieran resolver sus problemas. El ambiente alegre que reinaba en el salón se rompió cuando alguien irrumpió a través de las puertas. Todos se callaron cuando Naruto entró en el pasillo, con su habitual rostro inexpresivo. Recibo un mensaje informándome que su majestad está enfermo y cuando regreso, los encuentro celebrando. ¿Cuál es el significado de esto? Su voz fría rompió la atmósfera, silenciando a todos los que querían decir algo. No todos respondían porque algunos en realidad le tenían miedo. Budo suspiró. Esperaba que Naruto reaccionara así al encontrar personas mostrando sus sonrisas cuando el emperador estaba enfermo. No acababa de llegar exactamente a la capital en este momento. No, Budo estaba al tanto de que Naruto ha estado aquí por alrededor de un día. Simplemente no ha estado en el palacio desde que regresó. Le resultaba fácil moverse por la capital ya que nadie fuera del palacio sabía realmente quién era. Al rubio no le importaba la nobleza ni nada. Hablaba como le gustaba y le parecía bien. Aunque algunos nobles lo favorecían debido al agrado del emperador por él, a algunos no les gustaba mucho su presencia. No fue por nada más que el hecho de que Naruto no tenía ningún problema en llamar cerdo a un noble si quería. Akane negó con la cabeza cuando entró en el pasillo detrás de su jefe. Solo relájate y diviértete, Naruto. No puedes esperar que estén siempre deprimidos porque el emperador está enfermo. Trató de calmar las cosas, pero incluso ella sabía que no iba a funcionar dado el mal humor en el que ya estaba. Cuando Naruto llegó a las puertas de la capital, los guardias intentaron extorsionarlo para permitirle la entrada y uno sugirió jugar con Akane en todas las formas desagradables. Las oficinas imperiales estaban diciendo tal blasfemia ante Naruto. En un verdadero estilo de su política de sensatez, los ejecutó por corruptos, allí mismo en las puertas, dejando que los demás limpiaran su desorden. Alguien había visto el incidente y se lo había informado al jefe de la policía imperial, y el hombre se había acercado a Naruto antes de que pudiera llegar al palacio imperial. Se intercambiaron algunas palabras desagradables, ya que parecía que no era la primera vez que Naruto hacía algo así. Akane se vio obligada a usar sus poderes especiales para calmarlo para que no terminara matando al comandante de la fuerza policial porque el hombre parecía guardarle rencor a Naruto y sugería que Naruto tenía alguna agenda con él. Él incluso había ido tan lejos como para sugerir que sus oficiales podrían no haber hecho nada malo y que Naruto simplemente los había matado simplemente porque eso era lo que hacía para ganarse la vida. Aunque Naruto no le había hecho nada al hombre, se paseaba por la capital tratando de ver cómo estaba la gente. Y algunos miembros del personal que vio no le agradaron en absoluto. Cállate, Akane, dijo Naruto con severidad. Caminó hacia una mesa y tomó una botella de vino antes de servirse un poco. ¿Nadie va a responder a mi pregunta? Esta era la primera vez que Nagenda lo veía fuera del campo de batalla y no se veía muy diferente. Sus ojos seguían siendo de un azul frío mientras que no se mostraba ninguna emoción en su rostro. Era una maravilla cómo alguien tan joven como él podía venir aquí y tomar el control de esta reunión, a pesar de ser la persona más joven aquí. Como en la batalla, tomó el control de las cosas y fue despiadado. Parecía que también era despiadado incluso en situaciones como estas. Lo que la sorprendió fue el hecho de que los nobles siempre mandones no tenían nada que decir.
Se preguntó si tenía algo que ver con el hecho de que respetaban su título de príncipe no oficial. De todos modos, no parecían decir nada cada vez que él tenía algo malo que decir. Sin embargo, no todos se quedaron tranquilos. Algunos en realidad sonreían ante su presencia. Había egos masivos aquí y, sin embargo, hablaba como si fuera el hombre fuerte, como si esta fuera su casa, nadie parecía estar diciendo nada. Quizás este tipo de actitud es la razón por la que no parece llevarse bien con otros generales aparte de Sdeat. Bueno, se rumoreaba que el emperador lo llama su hijo, y fue criado por la familia de Budo, que ha estado protegiendo la capital durante generaciones. Vamos a tener una ceremonia aquí, dijo uno, mientras que Budo optó por permanecer callado a pesar de ser el oficial al mando de Naruto. Estaba bastante cansado de tratar con el rubio. A menos que se viera obligado a actuar, se mantendría fuera de su camino y Naruto ignoraría su presencia. Era tan simple como eso. ¿Para qué? Honest entonces optó por mostrarse después de haber visto suficiente. Salió para pararse frente al adolescente rubio y habló. Fui yo quien convocó esta reunión y llamó a todos los generales aquí, dijo. Pero antes de que pudiera continuar, Naruto habló. ¿Qué es esto que está delante de mí? La sensación que me da, respira el deseo de cortarle la cabeza de los hombros en un golpe impecable, dijo Naruto, en voz lo suficientemente alta como para que todos lo escucharan. Sus dedos ya estaban lamiendo la empuñadura de su espada de un solo corte. El deseo era fuerte, al parecer. Este es el nuevo primer ministro, Naruto, le susurró a Akane al oído. ¿Qué manera de comenzar una relación con el nuevo primer ministro? ¿Cómo podía gustarle el hombre cuando ya estaba hablando de matarlo? Y Naruto no estaba bromeando, en realidad hablaba en serio. Naruto no dijo nada más. Se giró, nos vamos de Akane. Mi ejército me necesita. No puedo quedarme aquí y parlotear mientras el enemigo acecha en un intento de perturbar la paz del imperio. Empezó a alejarse sin siquiera decirle nada más a Honest. Honesto estaba realmente sorprendido por esta flagrante falta de respeto hacia él. Pensar que en realidad se comportaría así frente a él, impensable. General Black, comenzó Honest lentamente, deteniendo los movimientos de retirada de Naruto. Soy tu superior, y tendrás que tratarme con algo de respeto. Soy el primer ministro, después de todo. La respuesta de Naruto fue acompañada por una risita de uno de los nobles, quien rió como si Honest hubiera dicho algo divertido. El único hombre ante el que me inclinaré es su majestad, es el único superior que reconozco. No me inclinaré ante ti, y te trataré como a todos los demás. Ya seas ministro o de la nobleza, todos ríen y viven seguros porque yo los protejo. Tendremos un problema si se vuelve así, dijo Honest con calma. Es probable que ese sea el caso, pero hasta que el emperador me diga que me incline ante ti, no lo haré. Simplemente haga su trabajo asegurándose de que las personas por las que lucho para proteger estén bien provistas, y yo haré mi trabajo. Si elige tener un problema conmigo, entonces haga algo al respecto. Si puedes, eso es. Después de decir esas palabras, Naruto continuó con sus movimientos y desapareció del salón con Akane. Todavía tiene una boca, por lo que veo, dijo uno de los nobles con suavidad. Sin embargo, se ha vuelto más frío. Pero no es nada. No tengo quejas de él mientras haga su trabajo a la perfección eliminando a nuestros enemigos. La fiesta volvió a la normalidad y la gente siguió charlando. El ministro de salud se acercó a Nagenda, que estaba sola. Ella sonrió cuando llegó junto a la mujer. Una persona interesante, ¿no es así? Preguntó ella. Lo siento. General Black, quiero decir. Nagenda no lo negó. Eso es, de hecho. ¿Qué piensas de él como general? Nagenda se quedó pensativa por un momento. Había trabajado con él en algunas ocasiones y no podía quejarse de nada. Es un buen general que cuida a su ejército y hace su trabajo a la perfección. A pesar de no ver la luz con otros generales, la mayoría de los soldados en realidad piensan muy bien en él, ya que parece mostrar respeto al soldado normal más que a su oficial al mando o cualquier otra persona. El ministro asintió. ¿Como una persona? No podría decir, no lo conozco mucho, respondió Nagenda en voz baja. Lo que sí sabía era que él siempre llevaba una cara inexpresiva. La única vez que lo vio sonreír fue cuando se dirigía a su ejército o hablaba con su asistente, que también se parecía más que nada a su manejador. Si hubiera una oportunidad de acercarte a él, ¿la tomarías? Extremo posterior de Flash no es que Honest pudiera saber todo lo que ocurrió durante esa noche, pero ese día había sido su primer encuentro con Naruto. Solo había oído cosas de él antes de eso.
Era difícil verlo ya que siempre pasaba tiempo en las líneas de batalla blandiendo su espada maldita. Honest siempre se reía cuando recordaba un recuerdo así. Nadie tenía el valor de hablarle así, ni siquiera la nobleza. Honest escuchó una vez que antes de ser general, solo un coronel, los nobles trataron de que los doblegara sobre su voluntad, pero su respuesta fue: no tienes control sobre mí, nada en absoluto sobre mí. Noble o simplemente un simple civil, todos son iguales. Dependes de mi fuerza para tu seguridad. No vivo porque hagas algo por mí, pero te mantengo a ti y a todos los demás a salvo. Así que dime, ¿por qué debería tratarte de manera diferente a un civil al azar, si todos buscan mi protección? Se dijo que el emperador solo se divirtió cuando Naruto dio tal respuesta. Sin embargo, lo que los nobles no sabían era que Naruto en realidad era noble con respecto al hecho de que fue criado por la familia de Budo, que siempre ha sido la familia más cercana a la familia real. Bueno, eventualmente se enteraron y detuvieron cualquier asunto divertido con él. Fue una suerte que para cuando nació Makato, Naruto ya había comenzado a pelear en las líneas de batalla. Si no fuera así, no hubiera sido fácil hacer que el chico lo escuchara. También tuvo suerte de que Naruto hubiera elegido distanciarse de la carrera hacia la corona. Si él no hubiera hecho eso, las cosas seguramente habrían tomado un giro diferente. Ahora no importaba, Sdeat había matado a ese tonto. También fue una pena ya que podía usar su poder. Aún así, tenía a su reina de hielo, siempre que obtuviera lo que quería, Sdeat haría cualquier cosa que le pidiera. La vida era mucho más fácil con ese tonto muerto y enterrado. Fue una pena que tampoco pudieran retener su espada. Si lo hubieran hecho, tendrían un arma poderosa en su poder. Sin embargo, Night Raid se había convertido en una molestia al matar a las personas en su nómina. Pronto se desharía de ellos. Era solo cuestión de tiempo. Honest levantó la vista cuando vio que su invitado se acercaba a él. Estaba dentro de sus habitaciones, sentado junto a la mesa del comedor. El ministro de Salud y Bienestar Público estuvo aquí para verlo. Sonrió mirando a esta hermosa mujer de cabeza morada. Llevaba un vestido morado de seda, era un poco revelador por encima de su pecho y en el lado de su cadera izquierda. Solo tenía poco más de 20 años, pero era la molestia aparte de todos los ministros. Había intentado incluirla en su nómina innumerables veces, pero cada vez ella lo rechazó con un simple no. Incluso cuando él amenazó con incriminarla por algún crimen que no cometió o simplemente con matarla, ella dijo que no. Ahora Honest sabía que había algo en lo que ella tenía su confianza, si no, no lo rechazaría cuando sabía que él había matado o encarcelado a muchos por rechazarlo. Probó las aguas enviando asesinos tras ella, pero al día siguiente, esta mujer todavía estaba viva. Él no intentó hacer que la mataran una vez, no, en números, fue en 7 ocasiones durante los últimos 3 años y medio que envió asesinos tras ella. Honest nunca pudo averiguar quién la protegió porque quienquiera que envió nunca regresó. Lo que más lo frustró fue la audacia de esta mujer de acudir a él y contarle todo, incluso cuando sabía que él estaba tratando de matarla. Si no fuera por el hecho de que desaparecía sin dejar rastro cada vez que Sdeat regresaba, ya estaría muerta. Incluso si él le da la orden de quedarse, ella desaparecerá cuando regrese Sdeat. Ministro de Salud, por favor siéntese, dijo Honest sonriendo, sin molestarse en ponerse de pie para saludar a la mujer. No se querían, a pesar de que siempre estaban sonriendo. ¿Para qué querías verme? La mujer le sonrió a Honest, tú no eres el indicado para charlar, y esperaba que matáramos algo de tiempo antes de regresar a mi mansión. ¿Cómo podría Honest olvidar? Esta mujer no era solo una ministra, también era de la nobleza. Ella era la única hija de sus padres, quienes fallecieron hace años. Siendo que ella era solo ella en su casa, tiene control sobre la riqueza de su familia. El dinero no era algo que le faltara y, por esta razón, Honest nunca intentó sobornarla con dinero. Debes perdonarme, pero tengo muchos deberes que cumplir, así que no tengo mucho tiempo, Honesto un poco demasiado amable. Es comprensible, eres el primer ministro después de todo, dijo el pelipúrpura. Sacó un archivo y lo empujó hacia el lado de Honest. Echa un vistazo a ese archivo. ¿Qué es? Honest no iba a abrir mientras esta mujer todavía estaba aquí. Vine a ti cuando comenzaron los intentos de quitarme la vida. Te dije que no confiaba en el jefe de la policía imperial porque creo que es un funcionario corrupto, y solo podía confiar en ti porque pensé que me desearías lo mejor, ya que fui yo quien salvó a tu hijo. Las palabras simplemente salieron de su boca suavemente. Te prometí que lo investigaría, pero no he tenido suerte, respondió Honest con calma. Lo sé, pero no importa, ya que pude obtener información valiosa.
Los ojos de Honest se clavaron en la mujer. Pudimos atrapar vivo a uno de los asesinos del último intento. Después de meses de lucha, pude desarrollar un suero de la verdad y logré que dijera la verdad. Nos dijo quién lo contrató. Honest estaba 100% seguro de que había un suero de la verdad y esta mujer solo decía que lo jodieran. Ella ya sabía que era él quien había enviado a los asesinos. También sabía que él sabía que ella lo sabía todo. Le echaré un vistazo y me aseguraré de que se tomen las medidas adecuadas. Lo manejaré personalmente ya que crees que la policía es corrupta y no hará nada. Gracias, primer ministro. La mujer se puso de pie. Escucharé de ti. Con eso, se excusó de la presencia de Honest. Una vez que el diablo estuvo seguro de que ella estaba fuera de la vista, abrió el archivo y vio su imagen. Se rió como un loco durante unos segundos. ¿Qué tipo de juego está jugando esa mujer? Honesto se encogió de hombros. Eventualmente la conseguiría y cuidaría de ella. Era una mujer deseable. Seguramente se divertiría con ella, cuando la tenga. Incursión nocturna. La gente aquí estaba mucho más alegre de lo que Tatsumi habría pensado por un grupo de asesinos que asaltaron las calles de la capital durante la noche. Mientras se vio obligado a venir aquí, Tatsumi se sintió cómodo bajo las cálidas sonrisas de los miembros de Night Ride. No eran tan malas personas como pintaban algunos en la capital. No esperaba que la líder de un grupo tan temible fuera una mujer como Magenta. El género no fue la sorpresa, no, simplemente parecía demasiado amable para alguien que lidera un grupo de asesinos buscados. El primer cartel que había visto en la capital era el de Akame, y realmente pensó que estas personas no eran más que un montón de asesinos, pero esa no era la realidad de las cosas. Leone de repente lo golpeó en el hombro, lo que hizo que se volviera apresuradamente. Se sirvió una mirada al rubio en bandeja de plata. Pero a ella solo le divertía. ¿Por qué hiciste eso?, gritó Tatsumi. Aparte del hecho de que el golpe lo sacó a la fuerza de sus pensamientos, en realidad dolía. Te distrajiste. Esa fue una buena forma de acercarte a nosotros, ¿no crees? Ella estaba lista para abofetearlo de nuevo solo por el gusto de hacerlo. Pero Tatsumi rápidamente hizo algo de distancia con la mujer para evitar ser golpeado nuevamente. Desafortunadamente para él, cuando se alejó de Leone, terminó chocando con Mine. Bueno, el resultado obvio fue que la chica de cabello rosado cayó al suelo ya que Tatsumi tenía más complexión que ella. Mine se levantó furiosamente del suelo. Estaba más que lista para enseñarle al novato algunas lecciones. Eso fue una flagrante falta de respeto hacia ella como una asesina experimentada. No, el chico ni siquiera era miembro de su grupo todavía. Solo lo retenían porque había visto sus rostros y sus políticas estaban en contra de matar a los inocentes. Déjame matarlo ya. Él no es uno de nosotros y ha visto nuestra base, déjame deshacerme de él. Las manos de Mine ya estaban moviéndose hacia Calabaza, donde se suponía que debía estar. Ella no cargaba su Teigu todo el tiempo, pero justo ahora, deseaba tener su arma para hacer algunos agujeros en la frente de los novatos. Aparte de Mine y Tatsumi, todos los demás en la habitación estaban en un silencio sepulcral, pero los dos no lo notaron. Pero tú me arrastraste aquí, gritó Tatsumi, mirando directamente a Mine, ambas manos sostenidas de manera defensiva. Ni siquiera quería estar aquí en primer lugar. El tipo grande, Bulat, lo había arrastrado aquí bajo las órdenes de Leone. Básicamente fue secuestrado. Así que no fue su culpa haber visto su base, fue de ellos por traerlo aquí. Sí, Akame debería haberte matado en ese entonces. Mine hizo una pausa cuando de repente se dio cuenta de que había un silencio espeluznante en su mundo y el de Tatsumi. Su silencio también llamó la atención de su pareja. Mine notó que los ojos de todos estaban pegados en una dirección, la entrada de la habitación. Había un hombre rubio parado allí en silencio, con las manos cruzadas sobre el pecho y sus ojos azules carecían de nada, estaban puramente vacíos. El cabello le llegaba hasta los hombros, era puntiagudo en la parte superior y flequillos cubrían cada lado de su rostro. Unos cuantos flequillos cortos cubrían toda su frente, llegando justo por encima de sus ojos. Llevaba una camisa negra de manga larga. La camisa estaba ajustada alrededor de su cuerpo, mostrando algunos músculos finos. No era demasiado musculoso como Bulat, pero era algo. Encima de la camisa, vestía un largo abrigo negro sin mangas, completamente hecho de algodón. El abrigo colgaba alrededor de sus hombros. No tenía cuello y también le llegaba hasta los tobillos, pero nunca tocaba el suelo. Los patrones de llamas rojas estaban impresos a lo largo del dobladillo del abrigo. Para completar el atuendo, vestía unos pantalones negros de algodón que parecían ceñirse de las rodillas para abajo.
Sus dedos estaban cubiertos de vendas blancas. Lo extraño que vestía eran sus zapatos. Llevaba botas negras de shinobi. Lo que los sorprendió fue que nadie lo había sentido aparecer, ni siquiera Lubok, que había colocado trampas alrededor del escondite, ni siquiera Akame, que era un asesino por naturaleza, lo había sentido aparecer. Tampoco Leone, que tenía los sentidos de Lionelle, no lo sintió. Nagenda tenía la expresión más sorprendida de todos. Era el tipo de expresión que alguien usaba cuando veía un fantasma. La ex general estaba pegada a su asiento mientras su mente intentaba procesar si estaba empezando a ver cosas o no. Los miembros de Raid prepararon las armas. ¿Quién eres y cómo encontraste la ubicación de este lugar?, preguntó Akame, con las manos ya en la empuñadura de Murasame, listo para ser desplegado para la acción. Más importante aún, ¿cómo logró acercarse tanto a ellos sin que nadie lo notara? Ella esperaba tales rasgos de un asesino. El hombre rubio simplemente inclinó la cabeza un poco hacia la izquierda. Akame notó que aunque estaba mirando en su dirección, no la estaba mirando a ella, sino a su espada. Todavía no respondió a su pregunta después de que su mirada dejó su espada. Dio unos pasos hacia adelante, y sus pasos no emitieron ningún sonido. Ni un maldito sonido. Era como si el tipo estuviera caminando en el aire. Sus movimientos silenciosos se vieron obligados a detenerse cuando Akame y Leone aparecieron justo frente a él. Este último estaba agachado, con las garras listas para arrancarle los intestinos. La primera estaba erguida con una mirada entrecerrada en su rostro. Se suponía que su espada estaba peligrosamente presionada contra su cuello. Supuesto, siendo la palabra clave. El segundo dedo después del golpe de la mano izquierda de Naruto había impedido que su espada alcanzara su cuello. Cómo el extraño había movido su mano izquierda para sacarlo era un misterio para Akame. Ella no había visto nada. Lo último que vio de sus manos antes de esto fue que ambas estaban cruzadas sobre su pecho. Sin embargo, eso no fue lo más sorprendente. Él había impedido que su hoja llegara a su cuello, con solo su dedo. Podría argumentar que no lo había balanceado con la intención de cortarle el cuello ni nada. Sin embargo, el hecho de que no llegara a su cuello significaba que había impedido que lo hiciera porque ella había apuntado a eso. Y Akame pudo sentir cierta resistencia a través de su espada. Si es así, entonces lo detuvo. ¿Cómo no fue cortado? ¿Por qué no está sangrando? La expresión de su rostro no cambió, ni por un segundo. Incluso estando tan cerca de él, Leone no podía obtener ningún sentimiento de su presencia. No podía captar su olor, era como si él no tuviera ninguno. Sin el cambio de expresión, su cuerpo no mostró ninguna reacción violenta a sus movimientos. Ni siquiera estaba mirando a ninguno de ellos. ¿Qué diablos es este tipo? ¿Quién se atrevió a bloquear el golpe de una espada con un dedo como ese? Ni siquiera Esdeath sería tan estúpida como para hacer algo así. Conociendo la habilidad de Akame, Leone esperaba que lo cortaran y sangrara. Pero nada de eso había sucedido. Todavía estaba de pie como si nada hubiera pasado. Finalmente, habló. Nage-chan, tus subordinados están bien entrenados. Su voz era suave, tranquila y relajada. Inundó la habitación como una brisa fresca. Lo que tomó a todos con la guardia baja fue Nage-chan. Esa fue la primera vez que alguien escuchó a alguien llamar así a su jefe, incluso Lubok, quien conocía a Nagenda por más tiempo, nunca había escuchado que alguien la llamara así. Todos los ojos se volvieron hacia la jefa y, finalmente, pudieron ver su expresión de asombro que aún brillaba alegremente en su rostro. Nage-chan, ¿de dónde salió eso?, exigió Lubok, mirando al lado del rubio que se atrevía a llamar a su Nagenda Nage-chan. Desafortunadamente, el peliverde fue ignorado descaradamente por el rubio que estaba parado frente a Nagenda. Cómo superó a Akame y Leone era un misterio. Ninguno de los dos sintió nada, solo parpadearon y lo vieron parado allí con ella. El rubio luego se sentó en el regazo de Nagenda, mirando hacia su derecha. Torció la parte superior de su cuerpo para hacer frente a la mujer de cabello púrpura. Te extraño, Nage-chan, estoy listo para hacerlo. Su rostro cayó entre los senos de Nagenda, y ambas manos se colocaron detrás de ella para abrazarla. Lo que se notaba era que frotaba lentamente su rostro contra sus pechos. La boca de los machos estaba abierta de par en par. Cómo Nagenda podía permitir semejante perversidad era un misterio para todos los que habían llegado a conocerla. No pasó mucho tiempo antes de que el boss Shock cayera sobre el rubio. El golpe envió al rubio a estrellarse contra la pared en un montón. El hombre fuerte que antes se pensaba ahora era repentinamente débil. Los ojos de Lubok se agrandaron cuando vio que Nagenda se abrochaba la blusa en silencio. ¿Cómo hizo eso ese bicho raro?
¿Y cuando lo hizo? ¿Significaba eso que no había nada que se interpusiera en el camino cuando frotaba su rostro ensangrentado contra el pecho de Najenda? ¿Significa esto que en realidad se estaba dando un festín con el trato real? Increíble. Totalmente increíble. «Estás muerto», declaró Najenda con voz fría. Era más una declaración que una pregunta, a pesar de que la persona con la que estaba hablando estaba claramente viva y justo al alcance de su vista. Lubok, Akame nunca había escuchado la voz de Najenda tan fría. Bulat la conocía del ejército, pero ni siquiera él había oído nunca su voz tan fría y sin vida. En realidad lo asustó. Sin embargo, la mujer no parecía tan furiosa por nada. Acababa de perder su expresión feliz, como si se la hubieran succionado. El ambiente era tranquilo y tenso. El corazón de Tatsumi estaba comenzando a latir más de lo normal debido a este tipo de presión que se había formado cuando Najenda pronunció esas 3 palabras. El chico del pueblo estaba pensando que tal vez «estás muerto» significaba que ella lo iba a matar por sus acciones anteriores. Su falta de acciones ha demostrado que hay más en esas palabras. El desconocido recuperó la compostura y se apoyó contra la misma pared con la que se había golpeado. Sus manos fueron metidas dentro de los bolsillos de sus pantalones. La misma mirada que llevaba todavía estaba plantada en su rostro. Según se informa, fue solo una continuación de «estás muerto» de Najenda. Najenda volvió su mirada hacia el rubio y lo miró en silencio durante un buen minuto sin siquiera parpadear. Se apartó del rubio y miró a sus subordinados. «Quédate aquí», era una orden. La mujer se puso de pie y se alejó de la habitación. El extraño rubio no estaba a la vista cuando Najenda salió de la habitación. ¿Cómo hace eso?, Tatsumi se preguntó en voz alta antes de preguntar. ¿De qué se trataba todo eso? ¿Lo conocen? La evidencia y las acciones tanto de Akame como de Leone sugerirían que ellos tampoco sabían quién era él, pero uno nunca podría saberlo. «Eres una bienvenida única», dijo Mine claramente sarcástico. Estaba bastante frustrada por la falta de conocimiento de todo lo que había sucedido. No tenía ni idea de quién era ese hombre, y sus acciones hacia su jefe significaban que estaba más cerca de ella. Najenda ni siquiera parecía enojado por su perversidad a pesar de golpearlo en la cabeza. Normalmente, cualquiera que se acercara un poco habría sido golpeado hasta convertirlo en pulpa. Sin embargo, ni siquiera un pervertido en la forma de Lubok tuvo las agallas para intentar algo así. Sin embargo, el rubio lo había hecho, frente a todos, mientras decía que la extrañaba. Mine no detectó ninguna emoción en su tono ya que no había nada que leer. ¿Alguien conoce a ese tipo?, cuestionó Bulat. Ya se había devanado los sesos antes, pero no podía averiguar quién era ese hombre. Ni siquiera podía comenzar a entender lo que sucedió entre ellos para que Najenda lo saludara con un «estás muerto». No lo conozco, pero creo que sí. Simplemente no he sido capaz de averiguar de dónde lo conozco, dijo Akame, tratando por todos los medios de averiguar dónde había visto esa cara. Lo había visto antes, pero no podía precisar dónde. De todos modos, vos nos lo contará cuando regresen. No guardaban secretos el uno del otro, incluso si era su jefe. Najenda siempre les contaba todo, bueno no todo, pero siempre era honesta con ellos. Akame no podía pensar que no les explicaría las cosas después de haber terminado de clasificar lo que fuera que quería tratar. ¿Alguien está pensando lo que yo estoy pensando?, preguntó Leone en voz baja. Aunque nadie respondió. Aparece un extraño, llama a nuestro jefe Nagechan y juega en su pecho mientras está sentado en su regazo. Nuestro jefe responde diciendo «estás muerto», ¿no creen que tal vez sea un antiguo novio? Todos miraron a Leone por un momento antes de que Lubok explotara. «¡Diablos, no!», gritó el peliverde. Conoce a Najenda desde hace demasiado tiempo, si ella hubiera tenido una relación con él, lo habría sabido. Había invertido mucho tiempo y esfuerzo en ella para perderse algo tan importante. Leone le sonrió a Lubok. «Quizás estás celosa, Luya». «Demonios, no, de ninguna manera», se detuvo cuando recordó algo. Celoso reactivó un poco sus recuerdos. Hubo un tiempo en que se sintió realmente celoso cuando vio una foto enmarcada en las cosas de Najenda. Solo vio la imagen una vez, y nunca la ha visto en bastante tiempo. La imagen que vio era una cara de ese hombre y Najenda. Se veían muy cerca, y habían sido más jóvenes, tal vez en su adolescencia cuando se tomó la foto. Najenda lucía una sonrisa que Lubok nunca había visto en ella, aunque todavía sonríe hoy, esa sonrisa que lucía en esa foto parecía especial. El peliverde lo había sentido cuando vio la mirada en sus ojos. «Bueno, que me aspen», murmuró Lubok. «¿Qué, te acordaste de algo?».
Un poco lejos de la base de redadas nocturnas, Nagenda miró profundamente a los ojos de Naruto tratando de buscar algo que pudiera explicar todo esto, pero no pudo ver nada, aparte de un pozo azul de la nada. Por lo que ella sabía, él estaba muerto. Incluso había visto su cadáver. Esdeath había exhibido su cadáver como un trofeo frente a todos los generales después de que lo mataron. Fue un ejemplo que se estableció para cualquier otro que tuviera pensamientos de rebelión. La mujer se había regodeado alegremente de haberlo asesinado, se había regodeado de haberlo hecho llorar y suplicar clemencia. Nagenda se sorprendió al saber que Naruto fue asesinado. A pesar de que Esdeath dijo que ella fue quien lo mató, Nagenda no había creído en silencio que podría haberlo hecho sola. No, se dijo que Budo estaba allí cuando los dos lucharon. Incluso había ido a la zona en la que habían luchado y descubrió que incluso Budo había luchado. Con Budo y Esdeath, y el cadáver para probarlo, Nagenda no había dudado de que lo mataron. Lo único que faltaba era su espada. Honest había aprovechado mucho la oportunidad que se le presentó para amenazar a todos. Les dijo que independientemente de lo fuertes que fueran, siempre caerían en el mismo ataúd que Naruto. El incidente solo había hecho crecer la posición de Esdeath como la más fuerte de la capital. Durante estos últimos años, Nagenda había creído sin ningún tipo de duda que estaba muerto. Ella creía que Naruto había sido asesinado por Esdeath y luego enterrado detrás del Palacio Imperial como un honor por todo el trabajo que había hecho por el reino. Solo aquellos en el ejército se vieron afectados por eso, ya que nadie del público sabía que el rubio era un general. Algunos nobles se vieron afectados, pero no mostraron nada de eso para evitar ser asesinados. Las cosas realmente cambiaron después de la muerte de Naruto. Honest se volvió incluso valiente, hundiendo al imperio en los pozos del infierno. Sí, la gente de Empire sufría día y noche, con Honest de pie sobre sus cabezas, comiendo su carne con alegría mientras se intoxicaba con el aroma de su sufrimiento. Su presunta muerte solo había fortalecido la fe y la resolución de Nagenda. Incluso con las probabilidades en su contra, la ex general del ejército imperial había coincidido con sus convicciones. O lo conseguía o perecía en el intento. La supuesta muerte no le hizo ningún daño a las personas de voluntad fuerte como ella, no, solo reafirmó su creencia, mientras que el trabajo se cobarde y se doblegó a la voluntad de Honest. Pero ahora aquí estaba, de pie ante un hombre muerto. Realmente no podía entender cómo había salido de los pozos del infierno. La muerte era la campeona invicta del inframundo. Una vez que lograba arrastrarte fuera de este mundo, no había escapatoria, no había retorno. Sin embargo, él estaba aquí, luciendo perfectamente bien. No era un impostor. No había forma de que Nagenda no pudiera notar la diferencia entre Naruto y un impostor. Quizás debería estar más sorprendida de verlo con vida, especialmente porque vio su cadáver. Tal vez no estaba asustada porque una parte de ella siempre anhelaba tenerlo a su lado nuevamente. Sus ojos no le mostraron nada, pero una pequeña sonrisa se plantó en su rostro. La mirada en sus ojos era una clara traición a la sonrisa. Estaba sonriendo, pero en verdad, no lo estaba. Nagenda no sabía qué mirar, si la sonrisa o el vacío dentro de sus ojos. De alguna manera sintió que podía entender por qué él se veía tan vacío por dentro. Ella había escuchado lo que le sucedió a Miya y escuchó que en realidad pudo haberlo perdido durante su alboroto en el Palacio Imperial. Sin embargo, preferiría que él simplemente no sonriera. Sus ojos y su sonrisa daban diferentes mensajes. Pasaron unos minutos de suave silencio y Nagenda finalmente habló. ¿Cómo estás vivo? Vi tu cadáver, lo toqué. No hay error al respecto. El cuerpo que enterramos era tuyo. ¿Cómo estás vivo entonces? Todavía no había emoción en el tono de Nagenda. No podía permitirse el lujo de mostrar nada de eso. No después de lo que tuvo que pasar por su supuesta muerte. Naruto estaba apoyado contra el tronco de un árbol con la espalda, las manos todavía dentro de los bolsillos. ¿Te has vuelto frío, Nagenda? El interrogado quedó sin respuesta con su respuesta. No pensé que me ofrecerías una bienvenida tan fría a mí de todas las personas. Pero supongo que no se puede evitar. ¿Qué? ¿Esperabas que saltara sobre ti, aferrándome a ti con fuerza como si acabaras de regresar de un viaje de 5 años? El suave sarcasmo chasqueó dentro de su lengua con tanta alegría. Perdóname si esto es un poco abrumador para mí. Pero no todos los días ves a un hombre muerto realmente vivo. Quiero decir, te enterramos y Esdeath revisó 3 veces para ver si realmente estabas muerto. Naruto simplemente sonrió en respuesta. Nunca la había visto tan alterada antes. Comprender que en realidad lo era fue difícil para ella dado que vio su cadáver.
En realidad, fue una pena que tuviera que ser obligada a presenciar tal cosa. Esta era una realidad que uno no podía aceptar así, no después de que pasaron todos estos años. Si hubiera creído que estaba muerto, verlo con vida sería como ver un fantasma. Para aceptar que él estaba realmente vivo, tendría que descartar su creencia, una creencia que pasó los últimos años aceptando. Todo en su ser, cuerpo, alma y mente creía en sus respectivos núcleos que él estaba muerto. Aparecer con vida solo estaba destrozando esa creencia. Naruto se acercó a la mujer. Él envolvió sus manos alrededor de ella y la acercó a él, abrazándola firmemente. El peso de su cuerpo presionado contra el de ella. No le importaba si ya no tenía la mano derecha, no le importaba si llevaba un parche en el ojo. Ella era Nagenda y nada cambiaría eso. Su mano derecha se movió desde su espalda hacia su cabeza. Se alborotó un poco el cabello y absorbió su olor. Nada familiar, nada embriagador, y nada que sentir de tal acción. Estoy realmente vivo, Nagenda. He estado vivo durante estos últimos 5 años. Esdeath no me mató, solo le hice creer que ella me había matado. Le susurró a su oído derecho, mientras aún la sostenía más cerca de él. El cuerpo de Nagenda no podía recordar cuando sintió tanto frío, no se sentía diferente a un cadáver. Pero el olor era suyo. No podía negar que era él y que en realidad estaba vivo. Una vez la abrazó así durante uno de esos buenos días, los días en que no estaba borracho, los días en que Miya no estaba más cerca para interponerse entre ellos. Sin embargo, él tenía algo que darle esos días, ahora, ella se sentía como si estuviera atada a una momia. Sin embargo, este era el General Black, su antiguo camarada y buen amigo. ¿Cómo explicas el cadáver entonces? ¿Qué enterramos entonces? Nagenda no podía creerlo todo sin antes llenar los espacios en blanco. Solo una persona estúpida creería todo esto sin obtener algunas respuestas. Cada uno de los Teigu tiene lo que la gente llama una carta de triunfo. Mi espada es un arma mucho más misteriosa que el Teigus, y puedo decir con orgullo que es más fuerte que todos los Teigus. Si Teigus tiene una habilidad especial, entonces mi espada debe tener una. Una de las habilidades especiales de mi espada es que puede materializarse en una copia perfecta de mí. El inconveniente es que no puede hablar, sin embargo, puede hacer lo que yo pueda, aunque a un nivel más bajo. La copia que se hace puede sangrar, ser herida, sin embargo, aunque tiene un corazón, en realidad no lo necesita. A pesar de la forma, sigue siendo una hoja. Entonces, si Amaterasu tomó mi lugar cuando Esdeath estaba a punto de dar el golpe final y detuvo el funcionamiento de todos sus órganos internos, tienes un cadáver perfecto. Otra cosa es que tiene un límite, y si Esdeath hubiera permitido que alguien jugara con el cadáver, descubrirían algunas irregularidades y verían que no era lo que parecía. Bueno, no tenía que preocuparme porque sabía que Esdeath nunca permitiría que nadie tocara su trofeo, especialmente si era tan grande como yo. Nagenda se apartó de él y la miró fijamente a los ojos. Ella le dio una bofetada en la mejilla derecha. La bofetada resonó en el área en la que se encontraban. ¿Sabes que lloré cuando escuché que Esdeath te había matado? ¿Sabes cuánto me dolió ver a Esdeath desfilar alegremente por tu muerte? No puedo saber eso, pero solo puedo suponer, respondió Naruto. Debe haber sido duro para ti. Sé con certeza que a Esdeath le gusta presumir y, de hecho, puede hacerlo a la perfección. Querrías matarla cuando se regodea. Lamento que tuvieras que estar en una situación así. A pesar de que trató de mostrar una sonrisa triste, el vacío en sus ojos la miró fijamente. Nagenda no podía decir si estaba siendo honesto o no. No había emoción alguna en su tono. ¿Por qué no dijiste nada, Naruto? ¿Por qué no apareciste antes ante mí? Si él le hubiera dicho que estaba vivo, ella no habría llorado tanto como lo hizo. Su resolución de liberar el imperio no habría flaqueado, aún habría tomado la decisión que tomó esos años cuando decidió desertar del imperio. Habría sido feliz sabiendo que él estaba vivo, nunca habría tenido uno de esos momentos de fragilidad cuando se cuestionaba si terminaría como él o sería un éxito. Sin duda, Naruto era más fuerte que ella, pero había caído en manos de Esdeath. Si Naruto no podía hacerlo, ¿cómo podría hacerlo ella? Esas preguntas a menudo asaltaban su mente debido a la supuesta muerte de él. No pude. Estaba parado en la punta de una aguja en ese entonces y mi cordura estaba cerca de abandonarme. Tenía que concentrarme en recuperar la cordura y ver otras cosas. Pasé gran parte de los últimos años encerrado lejos de la civilización, para ser precisos. Pasé unos 3 años sin hablar con un solo ser humano.
Después de eso, tenía mucho que hacer, y mi supervivencia tenía que permanecer en secreto hasta que decidiera revelarme, dijo Naruto en voz baja. ¿Qué pasó con tu ejército? Era una pregunta que todos dentro del Imperial todavía se hacían incluso hoy. Aunque nadie pudo responder. Las especulaciones y conjeturas descabelladas volaron por el aire, pero no hubo nada concreto. La realidad de las cosas era que el ejército de Naruto había desaparecido de la faz del mundo. No había rastro de su presencia en ninguna parte. Era como si se hubieran desvanecido o la tierra se los hubiera tragado. Honest había ordenado su búsqueda durante el primer año de la muerte de Naruto. Sin embargo, finalmente se dio por vencido y dijo, no importaba ya que su líder está muerto. Corrieron rumores que decían que el ejército del negro o del purgatorio se había retirado a las negras profundidades del purgatorio para revivir a su maestro y que algún día regresaría para perseguir al que mató a su maestro. Era solo una historia inventada que los soldados usaban para asustar a los novatos dentro del ejército imperial. Nagenda encontró la historia divertida con toda verdad. La historia incluso se contó en las calles de la capital, pero lo que los civiles no sabían era que el ejército del general Black en realidad había desaparecido sin dejar rastro. Suena increíble que más de 2000 hombres simplemente desaparecieran de la faz del mundo, pero en realidad sucedió, y los primeros años fueron inestables para muchas personas, ya que temían que el ejército solo apareciera en nombre de la venganza. Pero a lo largo de los años, los soldados pensaron que no había luz para ello. Cuando Stead y Buro me confrontaron, me dirigía hacia mi ejército. Sabía que después de perderlo, Honest pediría mi muerte. Mi ejército también estaría en peligro porque solo me muestran lealtad, así que quería moverlos a un lugar seguro mientras solucionaba las cosas. Mientras esa mujer desfilaba con mi cuerpo muerto, envió un mensaje a mi ejército con los lugares a donde me trasladaría. El desfile y mi entierro tardaron un tiempo en completarse, y mientras eso sucedía, mi ejército desapareció después de recibir mi mensaje. Nagenda miró a Naruto pensando cuidadosamente las cosas. Para aceptar tus órdenes, tenían que haber sabido lo que estabas planeando. Tengo una pregunta, ¿apareciste ante ellos? Naruto negó con la cabeza. Había sufrido algunas lesiones y estaba realmente cansado. No pude alcanzarlos a tiempo y se habrían dado cuenta. Un mensaje era una mejor opción para ponerlos a salvo. Deben haber escuchado que estabas muerto, ¿no crees que podrían haber descartado el mensaje ya que estabas muerto? Él era el símbolo de la esperanza, un símbolo de la salvación, y si se hubiera ido, ¿no pierden la esperanza? Nagenda creía que el ejército de Naruto había visto de lo que realmente era capaz, y si les decían que estaba muerto, entonces tenían que perder la esperanza ya que un hombre imbatible había sido derrotado. Él era su pilar, así que si el pilar se derrumbaba, el edificio del agujero tiene que caer. Ese era el orden natural de las cosas. Nagenda, ¿por qué crees que reduje mis hombres de 8500 a solo 2000? Preguntó Naruto. Podría decirse que el ejército de Naruto era el mejor dentro del reino imperial. Eran pequeños en número, en comparación con los otros ejércitos dirigidos por un general. Sin embargo, fueron los más efectivos. Si bien carecían de números, su calidad lo compensaba. El ejército de Stead era su único rival a pesar de que la mujer tenía alrededor de 10.000 hombres bajo su mando. Sin embargo, si los dos ejércitos se enfrentaran entre sí, el de Stead ganaría. El ejército de mujeres no solo era grande en número, también eran hábiles guerreras. Después de todo, a la reina de hielo le gustaban los fuertes. ¿No fue porque no te gustaba comandar esa cantidad de hombres? Corté los números porque quería personas que pudieran seguir mis ideales, personas en las que pudiera confiar y personas que pudieran tener una fe inquebrantable en mí. Mi ejército está formado por hombres que vieron el mal en Honest. ¿Por qué crees que no me gustó la idea de que algunos de ellos se unieran a Stead? Eso es comprensible, pero aún así le entregaste algunos de ellos a Stead, y le dejaste la mayoría a Eisuke. Los que les dieron a Stead no sabían nada y algunos de ellos fueron asesinados porque no sabían nada. Así que esto significa que tu ejército real tiene más de 1000 hombres en número, pero no más de 1500. Naruto asintió. Hay algo que les di a mis hombres. Es una antorcha de llamas negras. En todos los lugares donde acampan, la antorcha siempre se pone en el medio. Lo llaman la luz de negro. Les dije que mientras el fuego arda, todavía hay esperanza. Las llamas eran de mi espada, y si estaba muerto, la antorcha dejaría de arder. Bueno, eso tenía sentido. ¿Qué más has estado haciendo? ¿Y no dijiste que no tenías aliados? Su ejército era su aliado. Con ellos, podría haber hecho mucho.
Hay tanto que un ejército puede hacer, Nagenda. Si fuéramos contra todo el ejército del reino, mi ejército habría sido destruido. Naruto simplemente respondió. Para responder a su primera pregunta, he estado ocupado haciendo muchas cosas realmente. Nagenda captó la indirecta y dejó el asunto. ¿Dónde está Amaterasu? ¿Está enterrada en tu tumba? Naruto negó con la cabeza. Tengo a Amaterasu, dijo. ¿Cómo nos encontraste de todos modos? Esta ubicación era segura. Nadie de la capital sabía de su ubicación, es por eso que todavía estaban cazando personas como Akame, y ella no creía que él hubiera regresado a la capital durante tanto tiempo desde que ella lo supo. Tengo ojos y oídos, no le dio una respuesta directa. Para que lo sepas, solo regresé hace aproximadamente un mes. Siento no haber venido a verte antes. Tuve que preparar un baile que deseo jugar con algunos nobles. Nagenda entrecerró los ojos. Ella no confundió el hecho de que Naruto era prácticamente realeza, habiendo sido criado bajo la atenta mirada del emperador anterior por Budo. Hay algunos que lo llamaron el príncipe no oficial. Es una de las razones por las que a Ones no le gustaba mucho. Sin embargo, casi todos los nobles estaban en la nómina del primer ministro, entonces, ¿qué estaba haciendo Naruto? ¿Por qué volviste, Naruto? Sé que no eres parte del ejército revolucionario. ¿Has venido a acabar con Honest y su hijo? Hace 5 años, le dije estas palabras a Miya. Purgaré el mal contra la gente del imperio, continuaré donde lo dejé con Syura, torturaré a Honest hasta que muera, destrozaré a Sdeath y, por último, liberaré el imperio. Hasta que pueda hacer eso, no me acercaré a tu vista, eso es lo que le dije, y ese es mi juramento. De vuelta con otros están regresando, anunció Leone a todos. Se hizo el silencio cuando Nagenda regresó a la habitación con Naruto a su lado. Nagenda ocupó su asiento y Naruto se paró a su izquierda, apoyándose en la silla. Ninguno dijo nada mientras los miembros de Night Raid esperaban respuestas de su jefe. ¿Así que tienen curiosidad, dijo Nagenda, ganándose el asentimiento del grupo frente a ella. Bueno, este es Uzumaki Naruto. Su nombre no es conocido por muchos. No creo que haya ni 5 personas en la capital que puedan decir su nombre completo. Muchos saben que es el General Black, la mitad de Black Death. Lo sé, se supone que está muerto, pero en realidad está vivo, aunque Nagenda parecía estar feliz por eso, su tono traicionó que era eso. En realidad se dijo con amargura. Completo silencio. Me niego a creer eso, dijo Mine. El General Black era, y enfatizo esto, se rumoreaba que era un guerrero temible, que era un demonio en la batalla. No se parece en nada a un demonio, y me dijeron que tenía el pelo negro, no rubio. Simplemente no había forma de que este hombre pudiera ser el infame General Black. Simplemente no había manera. El hombre era un ídolo para muchos, aunque no muchos conocían su verdadero rostro, ya que siempre se escondía de la vista del público. Solo los militares podían dar una imagen clara de él, pero muchos tendían a exagerar. Algunos decían que era cruel y sádico como Sdeath, mientras que otros decían que no se parecía en nada a la Reina de Hielo. El problema no se solucionó porque aquellos que realmente conocían al hombre se negaron a hablar. Independientemente, el General Black era una leyenda dentro de las Fuerzas Armadas Imperiales. Sus hazañas fueron poco menos que milagros. ¿Nagenda estaba diciendo que este hombre era el General Black? Lubot podía entender por qué parecía tan sorprendida de verlo y explicaría la imagen que vio una vez. No era un secreto para él que Nagenda y el General Black eran amigos. Pero aún así, ¿cómo estaba vivo? Nagenda se veía tan rota que escuchó que Sdeath lo mató en la batalla. Sus lágrimas eran reales, no fueron falsificados en ese entonces. ¿Significaba que ella no sabía que él estaba vivo? Bueno, eso explicaría por qué las primeras palabras que salieron de su boca fueron "estás muerto", y esas palabras fueron dichas en un tono frío. Explicaba mucho. Nagenda creía que este hombre era auténtico, así que debía serlo. Si lloró porque él murió, entonces debe conocerlo. Bulat había escuchado muchas historias contradictorias de su propio excomandante sobre este presunto General Black. Sin embargo, lo que sí sabía era que su general no tenía amor por el hombre. Liber rara vez hablaba bien del hombre, que era visto como una leyenda en las fuerzas militares. Aunque nunca llegó a verlo, su nombre nunca fue olvidado dentro de los campamentos militares. General Negro. Se decía que el hombre era solo el segundo después de Budo en las clasificaciones militares. Esto significa que si todavía estuviera en el ejército, si Budo muriera pronto, sería el general de más alto rango dentro de las fuerzas militares. Se contaron muchas historias sobre su muerte a manos de Sdeath.
Algunas cosas simplemente se convirtieron en rumores salvajes que no tenían ninguna verdad. Por lo general, cuando comienza un rumor, parte de la verdad, como un mito. Sin embargo, la gente llevó las cosas a otro nivel a veces. Sin embargo, lo que nadie sabía de su muerte era que fue asesinado por Sdeat. Esto, por supuesto, solo elevó a la intocable reina de hielo más arriba. Debido a que se decía que Sdeat era la que mataba a Black, el general de la muerte, su poder se elevó. Algunos incluso llegaron al punto de decir que si podía derrotar a Naruto, entonces podría derrotar a Budo. Dejando a un lado los rumores, la reputación de la mujer se volvió temible debido a eso. No era que ella no se mereciera nada de eso. Sin embargo, ¿qué pasaría si saliera a la luz que en realidad estaba vivo? Ese hombre es un bastardo cruel que no se preocupa por nada más que aplastar a sus enemigos. Es un soldado de corazón frío. A veces incluso pienso que es peor que el general Sdeat. Si lo ves pelear, sabrás que en verdad es un demonio como la gente dice que es. Lo que más me enfurece es que cuando él está en la presencia del rey, es todo sonrisas y respeto hacia el anciano. Pero nunca llama a nadie con respeto. No hay general que reciba respeto de él, ni siquiera Budo. Sin embargo, eso no es mi problema, pero odio que cuando todos los generales se reúnen, él es capaz de ignorar a todos los demás y siempre está al lado del emperador. Es arrogante y no reconoce a ningún general más débil que él como un verdadero general. La gente dice que es genial y todo. Pero ese hombre solo muestra bondad al emperador, y es muy irrespetuoso. Lo odio. Liber le había dicho esas palabras una vez, y el hombre del que estaba hablando era un joven general de 16 años. A pesar de todo lo que Liber dijo sobre Naruto, nunca lo llamó niño, a pesar de su edad. El hecho de que este hombre estuviera realmente vivo explicaría por qué su ejército desapareció repentinamente de la faz del mundo y por qué nadie pudo captar su olor. Esto solo podía significar que estaba en otro lugar conspirando. Su odio icónico hacia Honest nunca fue un secreto para nadie. Escuché historias sobre usted de mi excomandante y siempre quise conocerlo y confirmar lo que se dijo sobre usted, dijo Bulat con una pequeña sonrisa. Naruto asintió. Antes de que Naruto pudiera decir algo, Akame habló. Bulat, no pareces tener ninguna duda de que él es el general Black, no era una pregunta. A pesar de que no podían sentir nada en ese entonces, ahora podía sentir algo de él. Y esos ojos vacíos no eran de nadie. Ahora recuerdo por qué tu cara me resultaba familiar. Nagenda suspiró con cansancio y entrecerró los ojos hacia Naruto por un momento. Parecía estar mirando cuidadosamente a sus subordinados. Todavía no sabía qué estaba haciendo él aquí además de venir a verla. Tenía que haber una razón por la que estaba aquí. Te aseguro que este es él. Deberías saberlo mejor. ¿Cómo está vivo entonces? No deberías hacer preguntas que son más grandes que tú, pequeña niña, dijo Naruto, mirando directamente a Nine. Había algo de frialdad en su tono que simplemente congeló a la chica de cabello rosado de decir algo más. Nagenda tosió para llamar la atención de todos. Preséntate a Naruto, ordenó a todos. Naruto agitó su mano derecha. No hay necesidad de eso, ya los conozco a todos, dijo. Bulat, Mine, Leone, Sheele, Luboki, por último, Akame el asesino, Naruto pronunció todos sus nombres para demostrar que los conocía a todos. ¿Qué hay de mí? Tatsumi dijo sintiéndose un poco excluido por el hecho de que Naruto había mirado a todos menos a él. Ni siquiera dijo su nombre, y estaba aquí en la habitación por el amor de Dios. No, espera un momento, no miró a Akame aunque dijo su nombre. Todavía tienes que unirte a nosotros, y todavía eres un novato. No es de extrañar que no seas conocido, replicó Mine hacia Tatsumi. La respuesta de Naruto la molestó un poco, y como no podía desquitarse con él, Tatsumi era un blanco fácil. Solo dije que me uniría hace unos momentos antes de que él viniera, declaró Tatsumi. Luego sonrió. Tal vez eras un poco bajo para escucharme, bromeó alegremente ganándose una marca en la frente de la cabeza rosada. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo, Naruto habló. Eres Tatsumi, dijo Naruto. La razón por la que te encuentras aquí es por tu ingenuidad que permitió a Leone estafarte todo tu dinero. Sin dinero, no tenías a dónde ir y terminaste siendo recogido por cerdos asquerosos. La cadena de reacción siguió el juego y aquí estamos. Eso fue lo que pasó. Pero, ¿cómo sabía él acerca de todo esto? Sabía sus nombres y conocía este lugar sin que ninguno de ellos se lo dijera. No dejaron rastros para que él los siguiera y siempre se aseguraron de no dejar nada atrás. ¿Cómo sabes todo esto, Naruto? Preguntó Nagenda con curiosidad.
No había sospecha en su tono, solo curiosidad. Hablaremos de eso más tarde antes de irme, dijo Naruto antes de centrar su atención en Leone. Caminó hacia ella antes de pararse a centímetros de ella. Los ojos vacíos miraron a la sonriente rubia. Ustedes se llaman a sí mismos protectores de la gente, pero estafan a la gente. Dime, Leone, ¿habría hecho mal en matarte o castigarte por estafar a Tatsumi? Leone parpadeó. Estaba siendo mortalmente serio. ¿No eres un poco demasiado serio?, preguntó nerviosa. Tatsumi era solo un chico inocente del pueblo que no sabía nada sobre la crueldad del imperio. ¿Sabes quién le hizo experimentar la pérdida y lo duro que es este lugar? Fuiste tú. ¿No deberías haber sido tú quien lo rescatara de las personas que intentaban robarle en lugar de ser tú quien lo robara? ¿No eres un defensor de la justicia? Puede que lo haya estafado, pero todo salió bien, no hubo daño, se defendió Leone. Sin embargo, incluso ella sabía que si Arya no hubiera recogido a Tatsumi, las cosas se habrían convertido en otro ángulo. ¿Esa es tu excusa?, preguntó Naruto. No me gustan los hipócritas. ¿Sabes lo que podría haber pasado si un negrero lo hubiera encontrado atado en un rincón, ingenuo como es, hambriento, sin nadie a quien recurrir? No tomé su dinero para beber con él, se lo di a otra persona que lo necesitaba. No había tiempo para jugar. Este tipo hablaba muy en serio y su jefe no parecía que fuera a intervenir para salvarla. Así que estás diciendo que Tatsumi no lo necesitaba, no era una pregunta. Simplemente estaba afirmando un hecho. Ella había dicho que tomó el dinero de él porque quería dárselo a alguien que lo necesitaba. Por esa razón quiere decir que Tatsumi no lo necesitaba. No, eso no es lo que estoy sugiriendo. Leone sostuvo sus manos frente a ella de manera defensiva. No te importaba Tatsumi porque no lo conocías. Por eso le robaste para alimentar a los que amabas. Si no fuera bueno con la espada, habrías visto a Akame matarlo. Corrígeme si me equivoco. Naruto hizo una pausa por un momento para ver si ella objetaba. Los estafas y luego ves cómo los matan. ¿Eres realmente un defensor del pueblo? Naruto, eso es suficiente. Nagenda finalmente dio un paso adelante, habiendo escuchado suficiente. Esto solo significaba que había vuelto a su antiguo yo sin tonterías. Ah, esto iba a ser un dolor. Estoy seguro de que Leone no lo volverá a hacer. ¿No encontrarás mejores alternativas para alimentar a esa gente, Leone? La rubia asintió. Por supuesto que lo haré. Nagenda le sonrió a Naruto. ¿Hay algún problema? ¿Estás actuando como una madre protectora, Nagenda?, dijo Naruto, volviendo a su lado. Sin embargo, debo advertirte. Si lo vuelve a hacer y el Army of Flag la ve, se la llevarán. No me gusta la gente que se pinta a sí misma como caballero de la justicia mientras su interior está podrido. Su ejército no estaba operando de esa manera, pero algunos de ellos simplemente estaban presentes, habiendo viajado con él. Venían aquí para ver a sus seres queridos. Pero se irían pronto. ¿Viniste aquí con tu ejército?, preguntó Nagenda a la ligera. Ella no iba a cuestionarlo sobre lo que harían si volvían a atrapar a Leone en sus actos. Ella también estaba 110% segura de que él hablaba en serio y castigaría a cualquiera que usara una máscara de justicia mientras estaba corrupto por dentro. Incluso si intentara algo, en este estado, él no la escucharía. Solo un grupo pequeño, dijo Naruto, dándose la vuelta para mirar a los miembros de Night Raid nuevamente. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando miró a Sheele, pero la mirada en sus ojos permaneció vacía. Hola Sheele, encantado de verte de nuevo. Sheele nunca pudo responder porque fue asaltada por una pregunta de Lubok. ¿Ustedes dos se conocen? Sheele asintió, en cierto modo, dijo en voz baja. Nagenda, ¿por qué no tenemos una cita? No he hecho eso en 5 años, y estoy seguro de que tú tampoco, dijo Naruto sonriendo. Fue un giro completo de su personalidad. Sin embargo, sus ojos aún permanecían vacíos. No, respondió Nagenda. Todavía estás muerto. Pero si te sientes lo suficientemente vivo, busca a Esdeat, estoy seguro de que a ella no le importará. De alguna manera, Lubok se sintió aliviado de que ella lo rechazara. De todos modos, parece que ha ganado un rival. Y las cosas no parecían dispuestas a su favor. Eres tan frío, Nage-chan, dijo Naruto. Bueno, de todos modos, acompáñame, otra voltereta. Ya era hora de dejar este lugar. Tuvo que jugar a la política con algunos nobles antes de partir, durante unos días. Ya había reunido suficiente información. Bien, dijo Nagenda poniéndose de pie. No esperes levantado. Podría regresar mañana, dijo a sus subordinados.
No te preocupes, todo está bien, agregó al ver sus miradas. Ara, no pensé que estuvieras tan ansioso por pasar la noche conmigo, Nage-chan, dijo Naruto sonriendo. En tus sueños negros, respondió Nagenda mientras los dos salían de la base. Antes de que pudieran desaparecer, Lubok habló. ¿No necesita un guardaespaldas, jefe?, preguntó nervioso. Solo quería asegurarse de que no pasara nada entre esos dos. Si Naruto iba a pasar el recordatorio del día y toda la noche con ella, entonces sucedería algo en lo que no quería pensar. No, respondió Nagenda. Quédate aquí y asegúrate de que este lugar sea seguro, dijo la líder de Night Raid mientras desaparecía con Naruto. Una vez que se fueron, Tatsumi habló. ¿Soy solo yo o ese tipo simplemente ignoró a Akame? El mío asintió. No eres solo tú, él ignoró su presencia. Hizo un ligero asentimiento a Bulat cuando se iba. Ya nos había hablado, directa o indirectamente. Pero lo que es más importante, odio a ese tipo. Que, él no parece tan malo. Puede que en realidad me guste, dijo Tatsumi. La primera persona, que le dijo que Leone lo había estafado, había dicho que era su culpa por confiar demasiado. Pero esa actitud no era la correcta, no era el pensamiento de solo la gente. Solo dices eso porque te estaba defendiendo, respondió Leone en voz baja. Bueno, me estafaste, así que diría que no es tan malo. No, ese tipo es el peor. Se fue con Nagenda. ¿Quién sabe qué le va a hacer?, dijo Lubok, luciendo como si estuviera listo para seguir a los dos que se habían ido. En el otro lado de las cosas. Hizo un buen punto, Leone. Leone no llegó a eso. Volvió su atención a Shell. ¿Cómo conoces al infame General Black de todos modos? No recuerdo bien. N/A. Y ahí. Bueno chicos, aquí está el capítulo 3 de este maravilloso fanfic, espero que lo hayan disfrutado, cuídense mucho y hasta pronto, paz.